Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Hoy celebramos a San Francisco de Asís y dicen que a San Francisco lo declaró santo el pueblo antes de que el sumo pontífice le concediera ese honor. Aún entre los protestantes todos están de acuerdo que es un verdadero santo. Nació en Asís, Italia, en 1182. Su madre se llamaba Pica y fue sumamente estimada por él durante toda su vida. Su padre era Pedro Bernardone, un hombre muy admirador y amigo de Francia, por la cual le puso el nombre de Francisco, que significa el pequeño Francesito. Cuando joven a Francisco lo que le agradaba era asistir a fiestas, paseos y reuniones con mucha música. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad y al muchacho le sobraba el dinero. Los negocios y el estudio no le llamaban la atención, pero tenía la cualidad de no negar un favor o una ayuda a un pobre. Tenía 20 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró 1 año, tiempo que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en la vida. Al salir de la prisión se incorporó otra vez en el ejército de su ciudad y se fue a combatir a los enemigos. Se compró una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró, pero por el camino se lo presentó un pobre militar que no tenía con qué comprar armadura ni caballería. Y Francisco, conmovido, le regaló todo su lujo equipo militar. Esa noche en sueños sintió que le presentaban, en cambio de lo que él había obsequiado, unas armaduras mejores para enfrentarse a los enemigos del espíritu. Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó y en plena enfermedad oyó que una voz del cielo le decía: ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? Entonces se volvió a su ciudad, pero ya no a divertirse y parrandear, sino a meditar en serio acerca de su futuro. La gente, al verlo tan silencioso y meditando, comentaban que Francisco probablemente estaba enamorado. Él comentaba: sí, estoy enamorado y es de la novia más fiel y más pura y santificadora que existe. Los demás no sabían de quién se trataba, pero él sí, sabía muy bien que se estaba enamorando de la pobreza. O sea, de una manera de vivir que fuera lo más parecido posible al modo totalmente pobre como vivió Jesús. Y se fue convencido de que debía vender todos sus bienes y darlos a los pobres. Paseando un día por el campo encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él. Pero sintió también una inspiración divina que le decía que si no obramos contra nuestros instintos, nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y, venciendo la espantosa repugnancia que sentía, le besó las llagas. Desde que hizo ese acto heroico, logró conseguir de Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre a favor de los demás. Desde aquel día empezó a visitar a los enfermos en los hospitales y a los pobres, y les regalaba cuanto llevaba consigo. Un día, rezando ante un crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció oír que Cristo le decía 3 veces: Francisco,
tienes que reparar mi casa porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le mandaba arreglar las paredes de la iglesia de San Damián, que estaban muy deterioradas, y se fue a su casa y vendió su caballo y una buena cantidad de telas del almacén de su padre, y le trajo dinero al padre capellán de San Damián, pidiéndole que lo dejara quedarse allí, ayudándole a reparar esa construcción que estaba en ruinas. El sacerdote le dijo que le aceptaba el quedarse allí, pero que el dinero no se lo aceptaba. Le tenía temor a la dura reacción que iba a tener su padre. Francisco dejó el dinero en una ventana y al saber que su padre enfurecido venía a castigarlo, se escondió prudentemente. Pedro demandó a su hijo Francisco ante el obispo, declarando que lo desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que había vendido. El prelado devolvió el dinero al airado papá, y Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y de su manto, los entregó a su padre diciéndole: «Hasta ahora he sido el hijo de Pedro Bernardone. De hoy en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en los cielos». El señor obispo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores del campo, una sencilla túnica de tela ordinaria, amarrada en la cintura con un cordón. Francisco trazó una cruz con tiza sobre su nueva túnica y con esta vestirá y pasará el resto de su vida. Ese será el hábito de sus religiosos después, el vestido de un campesino pobre, de un sencillo obrero. Se fue por los campos orando y cantando. Unos guerrilleros lo encontraron y le dijeron: «¿Usted quién es?». Él respondió: «Yo soy el heraldo o mensajero del gran rey». Los otros no entendieron qué les quería decir con esto y en cambio de su respuesta le dieron una paliza. Él siguió lo mismo de contento cantando y rezando a Dios. Después volvió a Asís a dedicarse a levantar y reconstruir la iglesita de San Damián, y para ello empezó a recorrer las calles pidiendo limosna. La gente que antes lo había visto rico, elegante, y ahora lo encontraba pidiendo limosna y vestido tan pobremente, se burlaban de él. Pero consiguió reconstruir el pequeño templo. Francisco empezó su comunidad en Porciúncula, que significa pequeño terreno. Era una finquita chiquita con una capilla en ruinas. Estaba a 4 kilómetros de Asís. Los padres benedictinos le dieron permiso de irse a vivir allá, y a nuestro santo le agradaba el sitio por lo pacífico y solitario y porque la capilla estaba dedicada a la Santísima Virgen. En la misa de la fiesta del apóstol San Matías, el cielo le mostró lo que esperaba de él, y fue por medio del Evangelio que ese día, que es el programa que Cristo dio a sus apóstoles cuando los envió a predicar, dice así: «Vayan a proclamar que el reino de los cielos está cerca. No lleven dinero ni sandalias, ni doble vestido para cambiarse. Gratis han recibido, den también gratuitamente». Francisco tomó esto a la letra y se propuso dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza más estricta. Cuenta San Buenaventura que se encontró con el santo un hombre a quien un cáncer le había desfigurado horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus pies, pero Francisco se lo impidió y le dio un beso en la cara, y el enfermo quedó instantemente curado. Y la gente decía: no se sabe qué admirar más, si el beso o el milagro. El primero que se le unió en su vida de apostolado fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís, el cual invitaba con frecuencia a Francisco a su casa y por la noche se hacía el dormido y veía que el santo se levantaba y empleaba muchas horas dedicado a la oración repitiendo: «Mi Dios y mi todo». Le pidió que lo admitiera como su discípulo, vendió todos sus bienes y los dio a los pobres y se fue a acompañarlo a la Porciúncula. Cuando ya Francisco tenía 12 compañeros, se fueron a Roma a pedirle al Papa
que aprobara su comunidad. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba. En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza, pero al fin un cardenal dijo: no les podemos prohibir que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio. Recibieron la aprobación y se volvieron a Asís a vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad. Dicen que Inocencio III vio en sueños que la iglesia de Roma estaba a punto de derrumbarse y que aparecieron dos hombres a ponerle el hombro e impedir que se derrumbara. Uno era San Francisco, fundador de los franciscanos, y el otro Santo Domingo, fundador de los dominicos. Desde entonces el Papa se propuso aprobar estas comunidades. A Francisco lo atacaban a veces terriblemente tentaciones impuras. Para vencer las pasiones de su cuerpo tuvo alguna vez que revolcarse entre espinas. Él podía repetir lo del santo antiguo: trato duramente a mi cuerpo porque él trata muy duramente a mi alma. Clara, una joven muy santa de Asís, se entusiasmó por esa vida de pobreza, oración y santa alegría que llevaban los seguidores de Francisco, y abandonando su familia huyó a hacerse monja según su sabia dirección. Con Santa Clara fundó él las Hermanas Clarisas, que tienen hoy conventos en todo el mundo. Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer de los animales. Las golondrinas lo seguían en bandadas y formaban una cruz por encima de donde él predicaba. Cuando estaba solo en el monte, una mirla venía a despertarlo con su canto cuando era la hora de la oración de la medianoche. Pero si el santo estaba enfermo, el animalillo no lo despertaba. Un conejito lo seguía por algún tiempo con gran cariño. Dicen que un lobo feroz le obedeció cuando el santo le pidió que dejara de atacar a la gente. Francisco se retiró por 40 días al monte Albernia a meditar. Y tanto pensó en las heridas de Cristo que a él también se le formaron las mismas heridas en las manos, en los pies y en el costado. Los seguidores de San Francisco llegaron a ser tan numerosos que en el año 1219, en una reunión general llamado el Capítulo de las Esteras, se reunieron en Asís más de 5,000 franciscanos. Él les insistía en que amaran muchísimo a Jesucristo y a la Santa Iglesia Católica y que vivieran con el mayor desprendimiento posible hacia los bienes materiales, y no se cansaba de recomendarles que cumplieran lo más exactamente posible todo lo que manda el Santo Evangelio. Francisco recorría campos y pueblos invitando a la gente a amar más a Jesucristo. Las gentes le escuchaban con especial cariño y se admiraban de lo mucho que sus palabras influían en los corazones para entusiasmarlos por Cristo y su religión. Dispuso ir a Egipto a evangelizar al sultán y a los mahometanos, pero ni el jefe musulmán ni sus fanáticos seguidores quisieron aceptar sus mensajes. Entonces se fue a Tierra Santa a visitar en devota peregrinación los santos lugares donde Jesús nació, vivió y murió: Belén, Nazaret, Jerusalén. En recuerdo de esta piadosa visita suya, los franciscanos están encargados desde hace siglos de custodiar los santos lugares de Tierra Santa. Por no cuidarse bien de las clentísimas arenas del desierto de Egipto, se enfermó de los ojos y cuando murió estaba casi completamente ciego. Un sufrimiento más que el Señor le permitía para que ganara más permisos para el cielo. San Francisco, que era un verdadero poeta y le encantaba recorrer los campos cantando bellas canciones, compuso un himno a las criaturas en el cual alaba a Dios por el sol y la luna, la tierra y las estrellas, el fuego y el viento, el agua y la vegetación. Alabado sea mi Señor por el hermano sol y la madre tierra y por los que saben perdonar. Le agradaba mucho cantarlo y hacerlo aprender a los demás, y poco antes de morir hizo que sus amigos lo cantaran en su presencia. Su saludo era paz y bien. Cuando solo tenía 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de franciscanos y la de hermanas clarisas,
Con esto contribuyó enormemente a enfervorizar la Iglesia Católica y a extender la religión de Cristo por todos los países del mundo. Los seguidores de San Francisco, franciscanos, capuchinos, clarisas, son el grupo religioso más numeroso que existe en la Iglesia Católica. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna y pidiendo a sus seguidores que se amen siempre como Cristo los ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría, de paz y de amor a Dios. Cuando apenas habían transcurrido 2 años después de su muerte, el sumo pontífice lo declaró santo, y en todos los países de la tierra se venera y se admira a este hombre sencillo y bueno que pasó por el mundo enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido de los bienes materiales y enamorados de nuestro buen Dios. Fue él quien popularizó la costumbre de hacer pesebres para Navidad.